con Paco Doblas. La historia, nos gusta hablar de la historia de Aragón, de nuestra tierra. Nos gusta que todos los martes a esta hora el equipo de la startup Historia de Aragón, empresa dedicada a la difusión de nuestra historia y cultura, nos cuenten algunos episodios, nos hablen de algunos de los personajes que han pasado la historia de Aragón. Con nosotros Santiago Navascués. ¿Qué tal, Santiago? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, hoy la historia, igualmente, Santiago, es una historia quizá no muy conocida, ¿no? Hablamos de la resistencia íbera, este es un poco el contexto, y hablamos de dos personajes, Indíbil y Mandonio, que dicho así parecen, pues no sé, el nombre de dos personajes, un chiste, ¿no? Pero no, Indíbil y Mandonio. A ver, nos situamos, conquista romana de Hispania. Duró casi 2 siglos. En ella se ha destacado mucho a los celtíberos por la heroica resistencia de Numancia y a los lusitanos, liderados por Viriato, pero el sometimiento de los pueblos íberos tampoco fue un paseo militar. Esa resistencia íbera la protagonizaron, como digo, Indíbil y Mandonio. ¿Quiénes eran estos personajes, Santiago? Bueno, pues si preguntas a la gente, la mayoría de la gente, alguna campana al vuelo, pues ha oído sobre, como decías antes, de la resistencia de Numancia o de Viriato, pero sobre Indíbil y Mandonio no. Quizás esto se deba a que tanto Numancia como Viriato pues representan un poco a Castilla, ¿no? Y Indíbil y Mandonio, sin embargo, eran los líderes caudillos de los Ilergetes. Eran 2 hermanos, líderes de esa tribu, que era una tribu íbera, que estaba situada pues en gran parte del territorio de las actuales provincias de Lérida y en gran parte también del Aragón oriental. La tribu de los Ilergetes. Exacto. ¿Qué pasó con esta tribu? Bueno, pues en principio estamos en el contexto de las guerras púnicas, ¿no? Uh-huh. Los cartagineses tienen en su poder la península ibérica y los romanos desembarcan ahí para expulsarles, ¿no? En un principio, Indíbil y Mandonio son aliados de los cartagineses. ¿Por qué? Porque los cartagineses tienen como rehenes a la esposa de Mandonio, ¿no? Y a las hijas de Indíbil en Cartagonova, uh-huh, actual Cartagena, ¿no? Entonces, en principio, se enfrentan a los romanos en el 217, a Neo Cornelio Escipión, son derrotados. Y los romanos se afianzan en lo que es la zona norte del Ebro, ¿no? Lo que sería la actual Cataluña. Y entonces, envalentonados por sus éxitos, pues deciden avanzar hacia el sur, cruzar el Ebro, ¿no? Y entonces, el 211, Neo Cornelio Escipión y su hermano Publio Cornelio Escipión, cruzan el Ebro para enfrentarse a los cartagineses y les esperan los generales Asdrúbal y Magón, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Pues que Indíbil y Mandonio están aliándose con los suesetanos, que por cierto es un pueblo de las 5 vías que no sabemos muy bien si eran íberos como ellos, si eran vascones, si eran indoeuropeos. Es decir, que no solo eran líderes de los íberos, ¿no? Empiezan a aglutinar un importante conjunto de pueblos indígenas, ¿no? Sí. Y entonces se enfrentan a los romanos. Publio Cornelio va a enfrentarse a ellos para que no se junten con los ejércitos de los cartagineses, y ahí los romanos sufren una espantosa derrota, hasta el punto que Publio Cornelio muere en batalla, ¿no? Entonces, en el año 209 es enviado a la península su hijo, también llamado Publio, ¿no? Y conquista Cartagena, donde los cartagineses tenían todos rehenes, ¿no? Incluidas los familiares de Indíbil y Mandonio. Entonces ahí las alianzas cambiaron. Entonces ahí Indíbil y Mandonio se aliaron con los romanos para expulsar a los cartagineses.
¿Cuál es el problema? Pues que una vez expulsados en el año 206 a.C., los romanos, en un principio, que habían llegado solo para expulsar a los cartagineses, deciden quedarse, ¿no? Y entonces, para los pueblos indígenas, la presencia de los romanos ya no tenía ninguna razón de ser. Total, que se enfrentan en una serie de enfrentamientos, ¿no? Y al final, en el año 205, tanto Indíbil como Mandoño, después de hacérselo pasar bastante mal a los romanos, son derrotados, Indíbil muere en combate y Mandoño es entregado por sus propios hombres y ejecutado por los romanos. Bueno, ríete tú de Juego de Tronos, ¿no? Sí. Tenemos aquí una trama interesante. ¿Y cómo vencieron a los romanos? Claro, es que hablamos del mejor ejército de la época. Sí. Mejor ejército del mundo en ese momento, ¿no? Claro, esta misma pregunta me la hicieron hace poco, ¿no? Uno de nuestros seguidores en las redes sociales. Y es que hay que tener en cuenta varias cosas. En primer lugar, que sí, que el ejército romano de la época pues era el mejor del mundo, pero Roma todavía no había salido de Italia. No era la potencia en que llegó a convertirse. Tuvieron que dividir sus fuerzas, porque Publio tuvo que acudir contra Indíbil y Mandoño, mientras su hermano estaba luchando con los cartagineses. Y por otro lado, Aníbal estaba haciendo de las suyas en Italia, que tenía a Roma contra las cuerdas. Estaba a punto de presentarse a las puertas de Roma. Uh-huh. Estaba buscando ahora mismo las imágenes de Indíbil y Mandoño en el buscador y bueno, hay una estatua por aquí, pero imágenes como... Bueno, no eran muy agraciadicos. Pero bueno, efectivamente sí que son recordados en algún lugar, ¿no? Aquí quizá no tanto, ¿no? Aquí poco, la verdad, ¿no? Y la verdad es que pues sí, pues eran ilergetes que estaban en Lérida, pero también en gran parte de Aragón. Y como ya he comentado, se aliaron con los suesetanos también, que esos eran de las 5 villas. Y tuvieron cierta actividad por aquí, ¿no? Por nuestras tierras aragonesas. Oye, hablando de actividad, en la página web estoy leyendo ahora mismo, historiaaragón.com, el concurso Aragón en la Red 2017. ¿Qué es esto? Bueno, pues que por fortuna, ¿no? Hemos sido seleccionados como finalistas, exacto, en el concurso Aragón en la Red 2017, que organiza el Heraldo de Aragón. ¿No? Y vamos por el momento segundos. Hago aquí un llamamiento a la gente a que nos vote a través de nuestras redes sociales, encuentran el enlace. Oye, ¿y los cursos, las clases, las charlas, bien, ¿no? ¿Estáis a tope este verano? Sí, bueno, en el verano hemos tenido un poco de parón porque es algo cultural, ya se sabe, pero estamos a tope. Sí, con clases, ¿no? Exacto, bueno, de hecho mañana mismo tenemos un curso, ¿no? Oye, gracias Santiago Namascués por acercarnos la figura, la presencia de estos dos personajes históricos que recordaremos, Indíbil y Mandoño, como digo, ríete tú de Juego de Tronos. Gracias. A vosotros.